bienvenidos a este canal. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. María Corina Machado le pide a Petro que asista a la posesión presidencial de Edmundo. La líder opositora se refirió a las consecuencias para Colombia si Maduro asume el mandato. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estamos decididos a que el destino de nuestro país sea la libertad y hacer valer el mandato del 28. Así se refirió la líder opositora venezolana en referencia a las pocas semanas que faltan de cara al 10 de enero, día en el que se posesionará el próximo presidente de Venezuela. Y es que, ante esta esperada fecha, Maduro ha redoblado sus esfuerzos para evitar que Edmundo asista a la ceremonia. González Urrutia es, según la oposición y una gran parte de la comunidad internacional, el legítimo vencedor de los comicios. Afirmación que respaldan con lo que serían las actas oficiales de las votaciones, las cuales el chavismo se ha negado rotundamente a publicar. El dirigente opositor, actualmente exiliado en Madrid, ha declarado en repetidas ocasiones su intención de volver a Venezuela para hacer valer la decisión del pueblo venezolano en las urnas y asumir las riendas del vecino país por los próximos 6 años. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al Día. ¿Qué va a ocurrir el próximo 10 de enero en Venezuela? ¿Qué va a pasar ese día? Bueno, el 10 de enero puede pasar cualquier cosa porque estamos hablando de Venezuela. Si estuviéramos en una democracia mínimamente competitiva, yo te diría, el 10 de enero a las 10 de la mañana en la Asamblea Nacional se juramenta el presidente electo de los venezolanos, Edmundo González Urrutia. Pero sabemos que estamos frente a un sistema criminal que se ha quitado todas las caretas, que el mundo ya lo tiene claramente caracterizado y que pretende aferrarse a la fuerza, al poder, utilizando la violencia, lo cual es una señal de debilidad, no de fortaleza. Estamos todavía a 3 semanas del 10 de enero, es mucho lo que va a ocurrir en Venezuela, lo que ya está pasando, y nosotros estamos decididos, independientemente de lo que haga Maduro ese día, a que el destino de nuestro país es la libertad y hacer valer el mandato del 28 de julio, y eso es lo que va a ocurrir antes, durante o después del 10 de enero. Sí, María Corina, en dado caso de que Edmundo González sea detenido por el régimen, teniendo en cuenta que existe una orden de captura en contra de él, ¿cuál va a ser el plan de la oposición? ¿Qué tienen previsto? En primer lugar, te repito, están pasando tantas cosas en Venezuela que el régimen debe pensar muy bien sus próximas acciones. Estas acciones represivas, esta escalada de estos últimos días, que nadie se engañe. Esto no es un reflejo de fortaleza ni de cohesión dentro de los distintos grupos que conforman esta estructura criminal. Es todo lo contrario. Es una señal de profunda desesperación. Un régimen que sabe que perdió en la calle hace muchísimo tiempo, que perdió las elecciones, que perdió el respaldo internacional, que perdió la legitimidad y que lo único que le queda es la fuerza de algunas armas. Pero está enfrentando un pueblo decidido a hacer valer su decisión de querer vivir con dignidad y con nuestros hijos de vuelta en casa. De modo que tiene que pensar muy bien en acciones que, lejos de fortalecerlo o estabilizarlo, va a lograr todo lo contrario. Yo creo que Maduro en este momento, si tiene un mínimo de racionalidad, debe entender que de aquí al 10 de enero tiene un lapso en el cual hay unas oportunidades que hemos establecido muy claras para una transición negociada y que es en su mejor interés aceptar los términos de esta negociación. Así es, María Corina, para garantizar la toma de posesión de Edmundo González el próximo 10 de enero, ¿hay algún apoyo político externo, militar externo para garantizar que efectivamente se dé esa transición según los resultados de las elecciones? La juramentación de Edmundo González está en la Constitución. Es la Constitución venezolana, que dice claramente, el que saca más votos en una elección presidencial es el presidente electo. Nadie lo duda. El propio Parlamento Europeo, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Ecuador, el gobierno de Italia, el gobierno de Panamá, así lo han reconocido. Pero sobre todo lo ha mandado el pueblo venezolano. También establece la Constitución que el 10 de enero el presidente electo se juramenta como presidente constitucional en Venezuela. La garantía es dónde está, en las fuerzas de los ciudadanos, en la determinación de los venezolanos.
Y desde luego, contamos con todos los gobiernos democráticos del mundo, muy especialmente los gobiernos de América Latina, para que le hagan entender a Maduro que esa línea roja no le conviene cruzarla, ni a él ni a nadie, por la estabilidad de la región y por supuesto el bienestar de los venezolanos. Nuevamente, nosotros estamos decididos a hacer lo que nos corresponde a los venezolanos. Pero en Venezuela se está jugando el futuro de la democracia y la libertad en América Latina en estas horas. María Corina, justo en esos días definitivos que se vienen para Venezuela, ustedes han propuesto o han planteado la posibilidad de discutir una transición pacífica del poder con Nicolás Maduro que incluya una especie de perdón para él y para su círculo más cercano. Nosotros hemos sido muy claros desde hace muchos años, en particular en los últimos meses, incluso desde antes de la elección, que nosotros creemos en una transición pacífica y ordenada, que entendemos que ello implica ofrecer incentivos y garantías y que estamos dispuestos a llevarlos adelante y acordarlos en el contexto de una negociación seria para la transición. Los puntos específicos de este proceso son objeto de la discusión en ese espacio, en ese momento, y también de qué forma llegan los actores. Y desde luego, insisto, una realidad desde aquí al 10 de enero y otra del 10 de enero en adelante, donde la situación va a ser, si Maduro se aferra, si no entiende lo que está desplegándose, las fuerzas que se están desplegando en este momento, pues va a ser un escenario mucho más comprometido para él y su entorno. Si Colombia quiere jugar un papel de mediación en esa transición pacífica, ¿usted lo ve viable? ¿Lo ve con buenos ojos? Bueno, así lo veíamos. Hoy en día la verdad es que tenemos algunas dudas. Yo creo que eso implica, en todo caso, partir siempre de la verdad. Para poder hacer algún tipo de interlocución tiene que haber entendimiento de aquellos aspectos que son incontrovertibles. Y uno de ellos, desde luego, es la verdad, la soberanía popular y la decisión de Venezuela de avanzar a la libertad. Si hay un país que se ve afectado por el desenlace y el momento del desenlace de este conflicto, es precisamente Colombia, porque cada día que pasa son miles de venezolanos que ya están cruzando nuestra frontera. Y la realidad es que Maduro ha usado la migración de manera intencional como un mecanismo para reducir las tensiones internas, para debilitar al tejido social y a la familia venezolana, y también como un mecanismo de desestabilización regional. Es decir, la migración ha sido provocada intencionalmente. Si Maduro prolonga esta tragedia, esta agonía, podemos estar hablando de varios millones de venezolanos cruzando la frontera hacia Colombia en los próximos meses, lo cual tendría un efecto terrible para muchos de estos países por las demandas que esto genera, y así lo entendemos. Pero además es algo desgarrador para nosotros. De allí la importancia de que entendamos que una transición pacífica a partir del 10 de enero es lo que nos conviene a todos, empezando algo por el gobierno colombiano. Pero tiene que dar demostraciones en criterio de que parte del respeto de la soberanía popular. Es decir, no pueden haber dos estándares, dos criterios: el que se acepta hacia dentro de Colombia y el que se pretende plantear para Venezuela. Esa falta de coherencia no sería reconocida ni por los colombianos ni por los venezolanos. Y en ese sentido, María Corina, el presidente Petro en los últimos días ha dicho que no sabe si va a viajar o no a Caracas en referencia a la posesión, ¿no?, de Nicolás Maduro. ¿Qué llamado le hace usted al presidente Petro? Yo creo que aquí hay que entender claramente que lo que está pasando en Venezuela no es la polarización entre dos grupos de la sociedad. Aquí hay una sociedad unida como nunca antes en nuestra historia. Si nosotros tuviéramos elecciones limpias, una elección que daría mínimo 90-10 a favor de la democracia y el cambio. Eso no se trata de personas, de posiciones políticas, ni siquiera de un debate ideológico. Aquí se trata de una sociedad unida que aspira a vivir con dignidad, con libertad y en democracia, frente a un régimen que está internacionalmente aislado. Todos los organismos de derechos humanos
del mundo, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muy respetada por el presidente Petro y por los colombianos, han hablado que son prácticas de terrorismo de Estado lo que Maduro ha cometido. La misión de verificación de los hechos de las Naciones Unidas las ha calificado como crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de la elección. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.